Buenas noches. En el día de hoy vamos a hablar sobre gestión de riesgos en proyectos. Mi nombre es José de Moya, soy certificado PMP y vamos a revisar y explicar por qué es importante el área de conocimientos de gestión de riesgo en el desarrollo de proyectos según la metodología del PMI. La agenda de trabajo del día de hoy es la siguiente. Comenzamos con una presentación sobre quién soy yo, cuál es mi experiencia, mis estudios y en general información sobre mí como su instructor en esta ocasión. Luego vamos a hacer una breve introducción sobre cuáles son las áreas de conocimiento del PMI en general y enfocándonos específicamente en el área de gestión de riesgos, que es la que vamos a tratar en este curso. Lo vamos a tratar desde el punto de vista de cuáles son los procesos principales de cada una del área de riesgos, cuáles son sus entradas, los documentos de entrada, los documentos de salida y las herramientas y las técnicas que son utilizadas en cada uno de estos procesos. Luego tendremos un resumen, haremos unos ejercicios prácticos de lo que aprendimos y finalmente una evaluación sobre qué tal les pareció la explicación y la clase. Mi nombre es José de Moya, como les comentaba, soy ingeniero certificado PMP, ingeniero de sistemas de la Universidad del Norte, soy también especialista en gerencia de informática de la Universidad EAN de Bogotá. Soy especialista también en Business Intelligence y en Big Data, que es mi área de expertise en la que he trabajado en los últimos años. Tengo amplia experiencia en gerencia de proyectos para el área de tecnologías de la información en empresas de telecomunicaciones, empresas de producciones, empresas de químicos, empresas de retail, en general en varios sectores de la industria. He gerenciado proyectos de Business Intelligence, proyectos a nivel de ERP con SAP, Oracle, Protean, entre otros ERPs, con CRMs tipo Siebel, sistemas de facturación como STC, Oracle, en el área de Revenue Assurance también, para el área de detección de fraudes, en finanzas, mercadeo, en ventas, en recursos humanos, en redes de infraestructura, entre otras áreas de tecnología de la información. Tengo amplia experiencia en Data Science, Machine Learning e Inteligencia Artificial, en las cuales he estado haciendo estudios últimamente. Esa es básicamente mi experiencia en cuanto a lo que tiene que ver con proyectos y mi experiencia laboral. Bueno, vamos a entrar en materia ahora. Inicialmente vamos a hacer una introducción a lo que es la gestión de proyectos según el PMI. El PMI versión 5, que está vigente a partir de agosto del año pasado, comprende 10 áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento se refieren a áreas específicas en las que se enfocan ciertos procesos según la metodología del PMI. Por ejemplo, las áreas que están establecidas en la versión 5 son 10, como les comentaba, que comienzan en la que se llama Integration, que es un área transversal a todas, que comprende un conjunto de procesos que abarcan gestión de cambios, gestión de incidencias y un cierto número de procesos que son comunes a todas. Por eso se llama integración, es transversal. El alcance, la gestión del alcance, que trata sobre la definición de lo que va a incluir el proyecto. Esa parte es lo que se define, está muy relacionada con los objetivos del proyecto. La gestión del tiempo, que comprende la elaboración de los cronogramas y el seguimiento a los cronogramas. El costo, que comprende todo lo que tiene que ver con la gestión del presupuesto asignado a un proyecto. La calidad, que trata sobre toda la validación y la verificación que se hace de los entregables que comprenden un proyecto. La gestión del recurso humano,
como ven, es la selección del recurso, todo lo que tiene que ver con capacitaciones, etc. La comunicación, que tiene que ver con todos los procesos relacionados con la divulgación de el estado del proyecto, las métricas del proyecto y en general cuando haya problemas en general, pues cómo se van a manejar esa parte de la gestión. Se maneja en el área de gestión de la comunicación. El área de riesgos, que es la que vamos a estar enfocados ahora, ya la vamos a ver en detalle. El área de compras, procurement, que se encarga de todo lo que tiene que ver con gestión de contratos y adquisiciones. Y el área de gestión de stakeholders, que es nueva en versión 5, no existía en versión 4, que se trata de toda la relación con los involucrados en el proyecto, llámese el equipo de trabajo, el sponsor, los otros project managers si los hay, los usuarios líderes funcionales en general. Comencemos primero con la definición de qué es un riesgo. Un riesgo se define como un evento o una condición incierta que, si ocurre, tiene un efecto en al menos un objetivo del proyecto. El efecto que puede tener puede ser a nivel de dinero o a nivel de tiempo, que el tiempo se traduce también en dinero, y eso afecta a los objetivos del proyecto dependiendo de la severidad o el impacto que tiene ese riesgo sobre el proyecto. Hay que tener en cuenta que siempre hay que buscar nuevos riesgos. Los riesgos pueden ir cambiando a medida que va avanzando el proyecto, porque las condiciones van a cambiar, y de acuerdo, como veremos más adelante cuando definamos los riesgos se definen de acuerdo a ciertos criterios con con los stakeholders del proyecto o con cualquier otro que tenga incidencia sobre el proyecto. Hay que revisar cuidadosamente si ocurren también ciertos eventos que nos avisan, que lo llamamos disparadores, que nos avisan cuando un riesgo está a punto de ocurrir. Y también hay que revisar los cambios en esa severidad de esos riesgos. Hay que buscar cambios regulares en la severidad de los riesgos previamente identificados, ya que, como comentábamos, la severidad del riesgo va a irse modificando dependiendo de las condiciones de agentes externos o las condiciones de acuerdo a cómo vaya evolucionando el proyecto. El objetivo de la gestión de riesgos en el proyecto es maximizar la probabilidad de que ocurran eventos positivos o oportunidades del proyecto que nos pueden ayudar a mejorar nuestros costos y nuestro cronograma, y minimizar la probabilidad y el impacto de eventos negativos o amenazas. En eso es que están enfocados todos los procesos que se manejan en la gestión de riesgos. Los principales procesos en el área de conocimiento de gestión de riesgos del PMI son los siguientes. El plan de gestión de riesgos, que forma parte del grupo de procesos de planeación. La identificación de riesgos, realizar el análisis de riesgos cuantitativos, realizar el análisis de riesgos cualitativos, planear las respuestas a los riesgos y el monitoreo y control de los riesgos. La planeación de riesgos se refiere principalmente a elaborar un plan general para manejar los riesgos, no atacar cada riesgo en particular, sino ver las metodologías para abordar riesgos, cuál va a ser el nivel de escalamiento, cuál va a ser los criterios para categorizar los riesgos, cuáles van a ser los criterios para analizar el impacto de los riesgos. La identificación de riesgos sí ya consiste en elaborar el registro de riesgos, donde se analizan y se identifican cada uno de los posibles riesgos que puedan afectar al proyecto, tanto positivamente como negativamente. El realizar análisis cuantitativo de riesgos se trata de darle como un nivel de severidad y una categoría, una comparación relativa entre los riesgos para clasificarlos, y posteriormente con el análisis cuantitativo
ya se le va a dar un valor monetario a ese impacto que va a tener ese riesgo. En el proceso de planear la respuesta a los riesgos es cuando ya individualmente a cada riesgo se mira cuál es el plan que se va a tener si se llega a presentar ese riesgo puntualmente. Eso incluye cómo se van a manejar los riesgos secundarios, los riesgos residuales y los workaround en caso tal de que haya riesgos que no se estipulan. También ahí va a estar cómo se va a manejar el tema de las reservas para afrontar los riesgos. Y en el monitoreo y control se basa principalmente en hacer un seguimiento para ver cuándo están apareciendo los riesgos y verificar las acciones que se tomaron, cómo impactaron el proyecto y cómo se comporta el proyecto de acuerdo al plan de riesgos que se estableció. Aquí podemos ver cuáles son las principales entradas, salidas, herramientas y técnicas del proceso de gestión de riesgo. Vamos a nombrarlas brevemente para no profundizar tanto en ellas porque realmente no tenemos así como tanto tiempo. Entonces, las entradas básicamente son la declaración de alcance del proyecto, el plan de gestión de costos, el plan de gestión de cronograma, el plan de gestión de comunicaciones, los factores ambientales empresariales y los activos del proceso organizacional. Esas entradas, al tener cada uno de esos documentos, esas entradas, lo que se hacen son reuniones de análisis y de planeación con todos los involucrados en el proyecto para tratar de analizar cuál va a ser la estrategia para manejar los riesgos, y la salida de estas reuniones es un plan de gestión de riesgos donde, como comentábamos anteriormente, van a aparecer no cómo se va a tratar cada riesgo puntual, sino en general cuáles van a ser los criterios para analizar cuáles van a ser los riesgos. Una vez tengamos eso, cómo va a ser la clasificación de los riesgos, cómo se va a definir que un riesgo, la severidad de un riesgo, cómo va a ser el nivel de escalamientos en caso tal de que ocurra un riesgo, cómo van a ser, qué reserva qué reserva de presupuesto se va a tener para los riesgos conocidos, y qué reserva se va a tener para los riesgos que no son conocidos al inicio del proyecto pero que podrían ocurrir, que son riesgos muy fortuitos y siempre van a aparecer en los proyectos. Bueno, seguimos con el proceso de identificar riesgos. La salida de este proceso es el registro de riesgos. Ese es el documento más importante del plan de gestión de riesgos. Es donde se resumen cada uno de los riesgos que se identifican en las reuniones que se hacen en la etapa anterior, y se define cómo se van a tratar, se cataloga ahí cuál va a ser su nivel, su relevancia dentro del registro, cuál va a ser su impacto. Este registro se va a estar actualizando durante todos los demás procesos que involucra la gestión de riesgos. Para elaborar este registro de riesgos se tienen muchas entradas que corresponden al plan general del proyecto, que comprende el mismo plan de gestión de riesgos que definimos en el proceso anterior, los estimados de costos de actividad, los estimados de duraciones de actividades que se definen en los procesos de gestión de costos y gestión de tiempo, la línea base del alcance, el registro de stakeholders, donde están todas las personas involucradas en el proyecto que podrían tener algún impacto, sea positivo o negativo, sobre el proyecto, el plan de gestión de costos, el plan de gestión de cronograma, el plan de gestión de calidad, los documentos del proyecto, los factores ambientales del empresariales y los activos del proceso organizacional. En herramientas y técnicas hay muchas que se utilizan para identificar riesgos. Entre estas podemos tener revisiones de la documentación de proyectos anteriores, recopilación de información, revisión de listas de chequeo, análisis de suposiciones, técnicas de diagramación como
espinas de pescado o diagramas de causa-efecto, análisis SWOT, más conocido en español como análisis TOFA, de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y juicios de expertos. Esas son las técnicas. Todas ellas se pueden usar una, muchas o varias relacionadas, dependiendo de el nivel de detalle del proyecto, dependiendo del tamaño del proyecto. El siguiente grupo de procesos es la realización de análisis de riesgo cualitativo. Aquí, como comentábamos, la salida de este proyecto son actualizaciones al registro de riesgo. Aquí ya comienza a actualizarse el registro de riesgo. Inicialmente habíamos identificado los riesgos de acuerdo a las reuniones que habíamos hecho. En esta etapa lo que hacemos es, utilizando técnicas de análisis para categorizar esos riesgos, utilizando juicios de expertos y elaborando una matriz de impacto donde se ve cuál es el impacto de un riesgo y la probabilidad de que lo ocurra. Se clasifica qué tan importante es ese riesgo para el desarrollo o para la terminación del proyecto, qué impacto podría tener, pero cualitativamente. Todavía no le hemos dado un valor en dinero. Eso se lo damos en el siguiente grupo de procesos. Eso lo hacemos a través de una matriz de probabilidad y de impacto, que es una de las herramientas que se usan. Para elaborar estas actualizaciones al registro de riesgo, tenemos varias entradas, como son el mismo registro de riesgos con los riesgos que identificamos, el plan de gestión de riesgos, donde está toda la estrategia que vamos a usar para manejar y clasificar estos riesgos, la declaración de alcance del proyecto y los activos del proceso organizacional. La siguiente etapa o el siguiente grupo de procesos es el análisis, la realización de análisis de riesgo cuantitativo. Aquí es donde ya vamos a traducir lo que hicimos en el proceso anterior, que era darle como una escala o un nivel de impacto a cada uno de los riesgos. Aquí ya lo vamos a traducir en cómo afecta monetariamente ese riesgo a el desempeño del proyecto. Como resultado de eso tenemos y actualizamos unas columnas del registro de riesgos. Para eso utilizamos técnicas de recopilación y representación de datos, juicios de expertos y análisis de riesgo cuantitativo a través de técnicas de modelación, que pueden ser varias. Incluso se puede usar el esquema de la técnica de modelación de Monte Carlo para desarrollar varios eventos o varios supuestos, y de acuerdo con esto elaborar ciertos escenarios basados en la probabilidad de que ellos ocurran y cuál va a ser su impacto monetario. Las entradas para este proceso son el mismo registro de riesgo, el plan de gestión de riesgo, el plan de gestión de costos, el plan de gestión de cronograma y los activos del proceso organizacional. Ahora vamos a ver el proceso de planear las respuestas a los riesgos. Este proceso, como vimos, consiste en asignarle una estrategia para manejar cada uno de los riesgos que se identificaron en el proceso de identificación de riesgos, para asignarle un plan, que puede ser un plan, lo que llamamos aquí un plan de contingencia, o un plan de fallback, o en caso tal de que no tenga asignado una contingencia o un fallback, o que sea un riesgo que surgió y no estaba dentro de lo planeado, pues se le asigna una estrategia de workaround para tratar ese riesgo. Cada riesgo los riesgos pueden generar riesgos secundarios o riesgos residuales dependiendo de la estrategia que se esté usando para manejar el riesgo. Dentro de este plan donde se definen la estrategia para cada uno de los riesgos, se definen también qué porcentaje o qué porción de las reservas estipuladas para el tratamiento de los riesgos se le va a asignar en caso tal de que se presente este tipo de riesgo. Las entradas de este proceso son el registro de riesgos y el plan de gestión de riesgos, donde está definida la estrategia. Las salidas son diversas y comprenden las actualizaciones al registro de riesgos, donde se le va a definir
cada uno de las posibles alternativas que habrían para tratar con este riesgo y su impacto sobre las reservas, o en caso tal de que no lo tenga, pues también se estipula ahí. Esto se va a ir actualizando durante toda la realización del proyecto, ya que, como revisamos, la estrategia podría cambiar dependiendo de la severidad con la que se maneje un riesgo. Hay algo que se llama unas listas de revisiones, donde pasan los riesgos que ya adquieren un cierto nivel de severidad, donde ya el impacto sobre el proyecto es mínimo y no se tienen en cuenta. Y sencillamente pasan a una lista donde se estarían monitoreando a ver si ellos cambian de severidad, y se les asigna una estrategia más adecuada de acuerdo al impacto, al cambio en el impacto que hayan tenido. También se toman decisiones referentes a los contratos. Si, por ejemplo, por alguna razón se da el caso de que se necesite redefinir o revisar los términos con un contratista de acuerdo a la evolución del proyecto, pues eso se va a tratar aquí. Se van a hacer esas modificaciones de acuerdo a el estado del proyecto. También se van a hacer actualizaciones en el plan de gestión del proyecto, ya que el plan de gestión de riesgos forma parte del plan de gestión del proyecto, y actualizaciones en los documentos generales del proyecto. Pueden ser reuniones de revisión que se hagan para tratar un riesgo en particular, o un grupo de riesgos en particular del proyecto. Las entradas de estos son, como comentamos, el registro de riesgo y el plan de gestión de riesgo. Y las herramientas y técnicas que se usan son se definen las estrategias para manejar los riesgos negativos o las amenazas, y los riesgos positivos, tratar de ver cómo hacer para que los riesgos positivos se aparezcan y nos generen beneficios al proyecto, y cómo evitar que los riesgos negativos se presenten o se mitiguen. Hay diversas estrategias que las podríamos ver en un curso un poco más detallado de cómo se manejan los riesgos positivos y cómo se manejan los riesgos negativos. Pero principalmente son la mitigación para los riesgos negativos, y pueden haber el compartimiento o compartir un riesgo para los riesgos positivos y maximizar las oportunidades. También tenemos estrategias de respuestas de contingencia que tienen que ver con lo relacionado con las reservas de presupuesto y las reservas gerenciales, y juicios de expertos si se necesita una asesoría adicional para tratar ciertos riesgos dependiendo de su severidad. El proceso de monitoreo y control de riesgos es un proceso que se va a ejecutar a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, ya que aquí se va a estar evaluando, se va a estar monitoreando las listas de revisión, las listas de chequeo de los riesgos, para ver si los riesgos cambiaron de nivel de severidad, y hay que definirles alguna estrategia. Eso se hace aquí. Si se presenta algún evento o algún disparador que avise si va a aparecer un cierto riesgo, pues se comienzan a desarrollar aquí los planes de contingencia o de fallback o de workaround definidos para tratar ese riesgo en particular, y se asignan los rubros definidos en el plan de respuesta de riesgos para tratar ese riesgo. Las entradas de este proceso son el registro de riesgo, el plan de gestión del proyecto, la información de desempeño del proyecto, donde está registrado todos los indicadores que nos dicen cómo va el proyecto, tanto a nivel de costo, de tiempo y de alcance, y los reportes de desempeño, donde se ven también los KPIs y lo referente a las métricas del proyecto, lo que se comunica a todos los stakeholders. Las herramientas y técnicas que se usan también, se hace siempre una reevaluación del riesgo. El riesgo se está reevaluando siempre durante cada una de las etapas del proyecto. Se hacen auditorías de riesgo también, donde se reúnen grupos de stakeholders para revisar los riesgos del proyecto. Se hace análisis de tendencia y de variancia para ver cómo estamos, cómo nos afecta un riesgo, cómo nos desvía de la línea base, del alcance, del tiempo y del costo en cuanto al proyecto. Se hace análisis de reserva también, para revisar cuál es la reserva de contingencia y la reserva de gestión, a ver si están bien definidas o si hay que ajustarlas. Y reuniones de estatus del proyecto para
revisar si el proyecto va bien o si hay ciertos problemas y cómo se van a tratar estos problemas. En cuanto a la salida, se hacen actualizaciones en el registro de riesgo, donde se ve si toca cambiarle de pronto algún monto asignado a las reservas de contingencia o de gerencia. Se hacen actualizaciones en los activos del proceso organizacional y también se pueden generar solicitudes de cambio dependiendo del plan que se aplicó a un cierto riesgo. Si ya, por ejemplo, se pasó un entregable a producción y se presentó un riesgo en cierto proceso, en cierta parte del proyecto, pues podrían surgir cambios a esos entregables que se materializarían en una solicitud de cambio que seguiría el proceso de integración, que seguiría como con el proceso de integración. También se harían actualizaciones a los planes de gestión del proyecto y actualizaciones a los documentos del proyecto. En el PMI se hace mucha énfasis en lo que tiene que ver con el código de ética. Entonces, hay ciertos principios que se manejan a nivel del PMI en cuanto que deben ser respetados por cada una de las personas que utilizan, esta metodología, que son la responsabilidad, el respeto, la justicia y la honestidad. En cada proceso, en cada etapa del proyecto, estos principios deben cumplirse porque esto garantiza que el proyecto se ha llevado a cabo de una manera correcta, ya que de acuerdo con la metodología del PMI, la gestión de proyecto debe ser íntegra, y si no tiene estos principios se pierde la integridad de un proceso, de un proyecto, sea pequeño o sea grande. En resumen, hay seis procesos en el área de conocimiento de gestión de riesgos, que comprenden la planeación, la identificación de los riesgos, un análisis cuantitativo, un análisis cualitativo, un análisis cuantitativo, planear la respuesta a los riesgos y el monitoreo y control. Todos estos procesos afectan el registro de riesgos en mayor o menor medida y se deben estar realizando iterativamente sobre cada una de las etapas a medida que va avanzando el proyecto. Cada uno de ellos se revisa tanto la planeación, pueden aparecer nuevos riesgos durante el proyecto, puede cambiar la severidad de ciertos riesgos, ya sea que aumente o disminuya dependiendo de la evolución del proyecto, de los factores internos o externos que afecten el proyecto. Puede cambiar la estrategia, incluso pueden variar las reservas. Entonces es un proceso que es muy iterativo y es uno de los procesos más importantes de lo que tiene que ver con la gestión de un proyecto, ya que esto, como dijimos al principio, puede afectar la culminación exitosa de cualquier proyecto, sea grande o sea pequeño, y es algo a lo que hay que prestarle suma atención. Bueno, ahora vamos a entrar a una sección de preguntas donde vamos a aclarar cualquier duda que ustedes tengan con respecto a la explicación que se ha dado, y vamos a profundizar cualquier aspecto sobre el que ustedes quieran o sobre el que a ustedes no les haya quedado claro.